Hola, en este vídeo vamos a continuar haciendo problemas sobre termoquímica y en este caso vamos a hacer un problema que consiste en calcular la entalpía de una reacción, la entalpía estándar de una reacción, pero en lugar de utilizar reacciones datos, vamos a utilizar entalpías de formación para calcular la de la reacción problema. Yo sé que esto es un poco lioso, pero voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Aunque eso sí, este vídeo ya os aviso que va a ser un poco más largo de lo habitual. En primer lugar, vamos a hacer el problema utilizando la ley de Hess y después vamos a hacer el mismo ejercicio utilizando las entalpías de formación. Mirad, el enunciado ya veis que es muy breve. Dice, calcule la entalpía estándar de la reacción de combustión del etileno y no nos da ningún dato. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la reacción problema, es decir, cuál es la reacción de combustión del etileno. Así que vamos a escribir la reacción de combustión del etileno, que es nuestra reacción problema. Esa va a ser nuestro primer paso. El etileno ya sabéis que es el eteno. La fórmula química del eteno es C2H4. El C2H4 es un compuesto que en condiciones estándares es gaseoso. Y la reacción de combustión de cualquier compuesto orgánico es que el compuesto reacciona con oxígeno gaseoso y produce dos compuestos. Por un lado produce dióxido de carbono, que también es un gas, y por otro produce agua, que en condiciones estándar es un líquido. Y esta reacción pues tiene una entalpía. Tiene una entalpía de reacción, incremento de H, vamos a llamarla incremento de HR, el incremento de entalpía de reacción, y esta es la incógnita de nuestro problema, es lo que nos piden que calculemos. Por lo tanto, ya tenemos identificada la reacción problema. Una vez que tenemos identificada la reacción problema, vamos a necesitar las entalpías de formación, las entalpías de formación de todos los compuestos químicos que intervienen en esta reacción. Vamos a escribir todas las reacciones de formación de los compuestos que participan en la reacción, ¿vale? Vamos a escribir todas las reacciones de formación de los compuestos que participan en la reacción con sus entalpías correspondientes. Claro, las entalpías de formación son tan importantes que en cualquier libro de química os podéis encontrar una tabla con reacciones de formación, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el primer compuesto químico que nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar el eteno, el etileno. Este es el primer compuesto químico que nos encontramos. Pues vamos a ver primero la reacción de formación del eteno. La reacción de formación del eteno sería carbono sólido más H2 gaseoso y el resultado de la reacción sería C2H4. Esa sería la reacción de formación del eteno. La reacción de formación del eteno tendríamos que ajustarla. Recordad que en la reacción de formación se ajusta de manera que se produzca un mol de esta sustancia. Bueno, pues el ajuste lógicamente sería 2 de carbono, aquí ponemos un 2 y aquí ponemos otro 2. Y esta reacción ya estaría ajustada. Como ya os decía, la entalpía de formación del eteno nos viene en una tabla que podemos consultar. Yo en los apuntes de primero de bachillerato he cogido una tabla de la web, concretamente de la página web quimitube.com,
Y aquí viene una tabla muy completa de entalpías de formación. Solo tenemos que buscar la entalpía que nos interesa, ¿eh? La entalpía en este caso del eteno. Está aquí C2H4, eteno o etileno. La entalpía de formación es 52,2 kilojulios por mol. Por lo tanto, aquí tenemos la entalpía número 1, que es la entalpía de formación del eteno, es igual a más 52,2 kilojulios por mol. ¿Vale? Ya tenemos la primera reacción de formación. La segunda reacción de formación que tenemos que encontrar sería, en teoría, la del oxígeno, pero los elementos químicos no aparecen en las tablas de entalpías de formación, ¿vale? No tiene sentido, porque claro, una reacción de formación es simplemente la reacción de formación de algo a partir de sus elementos, y el oxígeno ya es un elemento, no se forma, ¿vale? Entonces, la siguiente entalpía de formación que vamos a necesitar es la del CO2. La reacción de formación del CO2 es carbono sólido más oxígeno gaseoso, produce dióxido de carbono gaseoso. Esa es la reacción de formación. Esa es la reacción de formación del dióxido de carbono, ¿vale? Como podéis ver, la reacción de formación del dióxido de carbono está ya ajustada. No es necesario introducir ningún coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, simplemente vamos a apuntar la entalpía de formación del dióxido de carbono, que la vamos a llamar incremento de H2. Vamos a nuestra tabla y buscamos el dióxido de carbono. Buscamos el dióxido de carbono, que por algún lado tendrá que estar. Aquí lo tenemos. Dióxido de carbono menos 393,5. ¿Vale? Esta entalpía de formación es negativa, menos 393,5 kilojulios por mol. Y el siguiente compuesto químico que nos interesa es el agua. Así que vamos a encontrar la entalpía de formación del agua y la reacción de formación del agua. La reacción de formación del agua sería hidrógeno gas más oxígeno gas para dar, por supuesto, agua líquida. Ya sabéis que el agua líquida pues, es la forma, el estado en que se encuentra el agua en condiciones estándar. Las condiciones estándar ya sabéis que son una atmósfera de presión y una temperatura pues no muy alta, de unos 25 grados centígrados. Por lo tanto, en esas condiciones el agua es un líquido. Y encontraríamos la entalpía de formación del agua en nuestra tabla. La vamos a llamar incremento de H3. Y la entalpía de formación del agua, nos vamos a nuestra tablita, ¿vale? Y buscamos el agua líquida. Vamos a ver si en nuestra tabla aparece por algún sitio. Aquí tenemos el agua gas, ojo, y la que nos interesa es el agua líquida, menos 285,5. Menos 285,5 kilojulios por mol. Ya tenemos todas las entalpías de formación de todos los compuestos que intervienen en esta reacción, menos el oxígeno, porque el oxígeno es un elemento químico, ¿vale? No es un elemento, no es un compuesto, sino que es un elemento químico puro, y de aquí no vamos a sacar ninguna reacción de formación. Como tenemos nuestras tres reacciones de formación, que son las reacciones dato, y tenemos nuestra reacción problema, vamos a aplicar la ley de Hess. Ya sabéis que la ley de Hess consiste en combinar las tres reacciones dato intentando llegar a la reacción problema. Por cierto, me estoy adelantando mucho porque he olvidado que esta reacción no está ajustada. Tened mucho cuidado con ese detalle, ¿vale? Hay que ajustar las reacciones y fijaos el ajuste que he hecho. He puesto un medio delante del oxígeno, aunque sea una fracción, porque el ajuste de las reacciones de formación
se tiene que formar un mol del compuesto. Yo tengo que formar un mol de agua. Para que aquí me salga un mol, necesito que la reacción tenga un medio delante del oxígeno, ¿vale? Porque si no, la entalpía de formación ya no sería 285,5, tendría que cambiar. Bien, pues ya que tenemos las tres reacciones datos ajustadas, vamos a intentar combinar las reacciones datos para conseguir la reacción problema. Una vez tenemos las tres reacciones datos ajustadas, las combinamos de modo que consigamos la reacción problema. Por ejemplo, en primer lugar, en la reacción problema, yo en el lado izquierdo tengo C2H4. Luego yo necesito en el lado izquierdo C2H4. Vamos a intentar hacer una cosa para que quede lo mejor posible. Y es que voy a copiar un par de cuadros de texto, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo con cuadros de texto. Los que estéis viendo el canal, pues que sepan que como yo utilizo esto en mis apuntes de clase, pues bueno, pues procuro que tengan la forma correcta de unos apuntes de clase. Y por eso, de ahí que estemos formateando el texto al mismo tiempo que doy la explicación, ¿no? Mira, en primer lugar, yo voy a necesitar, en el lado izquierdo de la reacción problema tengo C2H4. Si os fijáis en las tres reacciones datos, el C2H4 está en la reacción número 1, pero está en el lado derecho. Entonces, como yo necesito el C2H4 en el lado izquierdo, lo que voy a hacer es coger la reacción número 1, pero al revés. Le voy a dar la vuelta. Vamos a ver. Necesitamos etileno en el lado izquierdo. Para ello, tomamos la reacción 1. Pero hay que darle la vuelta. Claro, porque si no le doy la vuelta, el etileno quedaría a la derecha, que no me interesa. Entonces, la reacción que yo voy a coger es la reacción 1 dándole la vuelta. Ya sabéis que darle la vuelta a una reacción es multiplicarla por menos 1, ¿vale? Y al darle la vuelta, la entalpía cambia de signo. Entonces yo voy a coger esta reacción y la voy a utilizar, la reacción 1, pero la reacción 1 al revés. ¿Vale? Vamos a ponerla al revés. El C2H4 estaría a la izquierda y esto de aquí estaría a la derecha. Esta es la reacción 1 al revés, si os dais cuenta, ¿vale? Y esa reacción 1 al revés, nosotros ahora vamos a poner su entalpía, pero claro, la entalpía con signo menos. Ese signo menos lo que significa es que le cambiemos el signo. Pondremos menos incremento de H1 y menos incremento de H1, en vez de ser más 52,2, sería menos 52,2. Y ya tenemos el C2H4 en el lado izquierdo, que es lo que a mí me interesaba tener. Me interesaba tener el C2H4 en el lado izquierdo. Ya lo tengo. Lo demás no me preocupa de momento, ¿vale? El oxígeno tampoco me preocupa porque es un elemento químico, pero sí me preocupa el CO2. Necesito CO2 en el lado derecho. Por cierto, que como podéis ver, otro olvido importante, no he ajustado esta reacción, ojo, ¿vale? Esta reacción tendría que tener aquí un 2 y aquí tendría que tener otro 2. Ojo con eso porque las reacciones tienen que estar perfectamente ajustadas. Y entonces aquí el oxígeno, aquí tendríamos 2 carbonos, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 y 2, 6. Este oxígeno llevaría un 3. Bien. Necesitamos CO2 en el lado derecho, ¿vale? Pero necesitamos CO2 en el lado derecho y necesitamos 2 de CO2. De las dos reacciones que nos quedan, porque ya hemos utilizado la 1, nos quedan la 2 y la 3, para conseguir 2 CO2 en el lado derecho,
voy a utilizar la reacción 2. Pero ojo, yo necesito 2 CO2. Es decir, la reacción 2 tendré que multiplicarla por 2. ¿Vale? Es decir, necesito 2 CO2 en el lado derecho. Para conseguirlo, tomo la reacción 2 multiplicada por 2. Eso es lo que voy a necesitar para conseguir lo que necesito. Entonces yo cojo la reacción 2, voy a coger la reacción 2 tal cual, me la voy a llevar aquí, pero ojo porque esa reacción 2 va a tener que ir multiplicada, como decíamos, por 2. Si yo multiplico la reacción 2 por 2, pues aquí tendría 2 de carbono, 2 de oxígeno y 2 de CO2, ¿vale? Pero fijaos que el 2 de CO2 es justamente lo que yo necesitaba de CO2. Por lo tanto, de esta manera ya voy consiguiendo la reacción problema, como podéis ir viendo. Pero claro, igual que yo he multiplicado por 2 la reacción, tendré que multiplicar por 2 la entalpía. Y esto ya no sería menos 393,5. Sería menos 393,5 multiplicado por 2. ¿Vale? Eso es muy importante. Lo mismo que yo haga con las reacciones, tengo que hacerlo con las entalpías. Si yo una reacción la multiplico por un número, la entalpía va multiplicada por ese número. Si yo a la reacción le doy la vuelta, la entalpía le cambio el signo, ¿vale? Bueno, ya tengo el CO2 y fijaos que me hacen falta 2 moles de agua en el lado derecho. Necesitamos 2 moles de agua, de H2O, en el lado derecho. Por lo tanto, tomaremos la reacción 3 multiplicando por 2 para conseguir esa cantidad de agua que yo necesito, ¿vale? Entonces yo me voy a ir a mi reacción 3 y esa reacción 3 la tengo que multiplicar también por 2. Voy a copiarla, me vengo aquí, necesito 2 multiplicado necesito la reacción 2 multiplicado por la reacción 3. Así que nada, copiamos la reacción 3, pero claro, la reacción 3 hay que multiplicarla por 2, es decir, donde hay un hidrógeno, 2 hidrógenos, un medio de oxígeno multiplicado por 2 es un oxígeno y el agua también iría multiplicada por 2. Fijaos que ya tenemos los 2 de agua que me aparecían en la reacción problema. Pero igual que en la reacción problema, igual que en la reacción la hemos multiplicado por 2, lógicamente la entalpía pues también tendrá que ir multiplicada por 2, ¿vale? La entalpía tendrá que ir multiplicada también por 2. Es decir, donde aquí pone incremento de H3, pues aquí tendríamos que poner 2 por el incremento de H3. Y esto sería menos 285,5 multiplicado por 2. Y ya tenemos nuestras tres reacciones. Ya las hemos utilizado y habrá que comprobar si efectivamente al combinar esas 3 reacciones nos da la reacción problema. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Vamos a ver si al combinar esas 3 reacciones efectivamente conseguimos nuestra reacción problema. Ponemos aquí una línea, como que vamos a ir combinando, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos sale. Entonces, fijaos bien
cómo hacemos la correspondiente combinación. Mirad, yo tengo C2H4 en el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, nada, aquí ponemos C2H4 gaseoso, ¿vale? Ahora, en el lado izquierdo tengo 2 de carbono. Se ve aquí perfectamente, ¿eh? Tenemos 2 de carbono en el lado izquierdo, pero tenemos otros 2 de carbono en el lado derecho, con lo que 2 a la izquierda y 2 a la derecha se eliminan entre sí. Aquí en el lado izquierdo tengo 2 de oxígeno. 2 de oxígeno y 1 de oxígeno aquí, que serían 3. Algo aquí ha fallado, ¿no? No, efectivamente, 2 de oxígeno más 1 de oxígeno, tenemos 3 de oxígeno. Lo sumamos, más 3 de O2. Por un momento he pensado, y esto, bueno, a mí no me da mucha vergüenza porque simplemente demuestra que estos problemas son auténticos, es decir, no están preparados, sino que los voy haciendo sobre la marcha. Efectivamente, estos 2 de oxígeno más 1 de oxígeno son 3. Fijaos en la reacción problema. Los 3 de oxígeno han salido, como se puede ver. Por otro lado tenemos a la izquierda estos 2 de hidrógeno, pero como tenemos 2 de hidrógeno a la derecha, también se nos anulan. Con lo que a la izquierda ya no nos queda nada, y a la derecha, los 2 hidrógenos de aquí que se han quedado con estos 2, solamente nos quedan los 2 de CO2, 2 de CO2 gaseoso y los 2 de agua líquida. 2 de agua líquida. Y como podéis comprobar, la reacción que nos ha salido de la combinación que hemos hecho es efectivamente la reacción problema. Es exactamente la misma. Etileno más 3 de oxígeno nos da 2 de dióxido de carbono y 2 de agua. Por lo tanto, como la reacción problema está perfectamente reproducida, significa que el problema está bien hecho y entonces la entalpía de reacción nos sale haciendo la operación que nos indica aquí. Es decir, la entalpía de la reacción que estamos buscando, incremento de HR, sería igual a menos incremento de H1 menos incremento de H1 más 2 por incremento de H2 más 2 por el incremento de H3. Y haciendo simplemente esa operación, tendríamos la solución de nuestro problema. Menos incremento de H1 hemos visto que era menos 52,2 más 2 por menos 393,5. Vamos a ver, que yo no sé por qué los estoy subrayando. Vale, aquí me falta un signo menos, más 2 por menos 285,5. Y el resultado de esa operación me daría la solución del problema. La vamos a hacer en un momento. 52,2 más 2 por menos 393,5. Y hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿eh? Más 2 por menos 285,5 me da un resultado de menos 1305,8 kilojulios. Y ya tendríamos perfectamente resuelto nuestro problema de termodinámica. Ya hemos conseguido averiguar cuál es
la entalpía de la reacción de combustión del etileno. Por cierto, ¿qué ponemos? ¿Kilojulios o kilojulios por mol? Bueno, si nos fijamos en la reacción, el producto que se quema, el que es objeto de una combustión, es el etileno. En esta reacción ajustada, el etileno está con 1 mol y por lo tanto, sí sería lícito, estaría bien, poner kilojulios por mol. Pero si la dejamos en kilojulios, pues tampoco pasaría nada en principio, ¿vale? Y ya tenemos aquí, pues, resuelto el problema utilizando la ley de Hess. Sin embargo, y aquí empezaría la segunda parte del vídeo, hay una segunda forma de hacer este problema, que es utilizando directamente los valores de las entalpías de formación, que es lo que nosotros vamos a intentar hacer, ¿vale? Vamos a intentar determinar las entalpías de formación. Hacer este problema utilizando entalpías de formación. Mirad, vamos a volver otra vez a nuestra reacción problema, ¿vale? Este problema se puede también resolver de una forma directa usando los valores de las entalpías de formación. Para hacerlo, escribimos la reacción problema. La voy a volver a escribir ajustada, Escribimos otra vez la reacción problema ajustada. La voy a volver a escribir, es esta reacción. Esta es la reacción problema ajustada. Y aplicamos directamente la siguiente expresión. Vamos a aplicar una expresión matemática que ya la tenemos en los apuntes y que es esta. Vamos a copiarla y nos la vamos a traer aquí. Esta expresión. Esa expresión lo que dice es lo siguiente. La entalpía de cualquier reacción es igual a la suma para todos los productos del número de moles por la entalpía de formación de cada producto, menos la suma para todos los reactivos del número de moles por la entalpía de formación de los reactivos. Me estoy imaginando las caras de mis alumnos. Estarán diciendo que esto cómo se come o cómo se aplica. Mirad, en realidad es muy sencillo, ¿vale? Lo voy a intentar hacer todo lo despacio que pueda y vais a ver cómo es muy sencillo en realidad. Vamos a insertar una fórmula y mirad cómo vamos a hacer la fórmula. Yo quiero calcular la entalpía de esta reacción, que es la entalpía de combustión, ¿vale? Entonces ponemos entalpía de la reacción. Eso es la que yo quiero calcular. ¿A qué es igual? Y entonces fijaos lo que tenemos que hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un corchete, ¿vale? Es para organizarme. Y voy a irme a los productos. Los productos son el CO2 y el agua, ¿vale? Los productos de la reacción. Entonces cojo el primer producto, el CO2, y busco la entalpía de formación del CO2. La entalpía de formación del CO2 era menos 393,5. Bueno, pues como el CO2 en la reacción ajustada lleva adelante un 2, pondré 2 multiplicado por la entalpía de formación del CO2, que hemos dicho que era menos 393,5. Ya tengo el primero, ¿vale? Ahora le ponemos un signo más y nos vamos por el siguiente producto. El siguiente producto es el agua. Tenemos 2 moles de agua, 2 de H2O, ¿vale? Bueno, pues ponemos delante un 2 multiplicado por la entalpía de formación del agua. La entalpía de formación del agua era menos 285,5, ¿vale? La ponemos aquí, menos 285,5. Si os dais cuenta, ya hemos terminado con los productos de la reacción. Así que nos salimos de este corchete, ponemos un signo menos y abrimos otro corchete.
Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con los reactivos. Empezamos con el etileno, ¿vale? El etileno delante no tiene ningún coeficiente estequiométrico, lo que significa que su coeficiente es 1. Así que pongo 1 por... La verdad es que esto del 1 por no haría falta, pero bueno, yo lo voy a poner para que todavía quede más claro, ¿no? Para insistir en el concepto. Y aquí pondré la entalpía de formación del etileno. La entalpía de formación del etileno era más 52,2. Pues la pongo tal cual, ¿no? Más 52,2. Y ahora habría que sumarle 3 por la entalpía de formación del oxígeno. Pero ¿cuál es la entalpía de formación del oxígeno? Mirad, las entalpías estándar de formación de los elementos químicos puros en sus condiciones estándar vale 0. Es decir, como esto es oxígeno gaseoso y el oxígeno gaseoso es la forma natural del oxígeno en estado estándar, la entalpía de formación del oxígeno vale 0. No tendríamos que tener que usar ninguna tabla para usarla. De todas maneras, yo creo que en la tabla que os he puesto en los apuntes, ¿veis? Os viene entalpía de formación del oxígeno gaseoso 0,0. Como le pasa a todos los elementos químicos, siempre y cuando estén en estado estándar. Por ejemplo, el ozono también es oxígeno, es un elemento químico, pero el ozono no se encuentra en el estado estándar. Lo normal no es el O3, es el O2. Y como no es estándar, pues su entalpía de formación ya no es 0, ¿no? En este caso serían 142 kilojulios por mol. Pero como este es el oxígeno normal, pues sí es 0. Y simplemente haciendo esa operación, el resultado nos tendría que dar la entalpía de la reacción que buscamos. Si comparamos esta expresión que nos sale a nosotros con la que nos salía aquí arriba, fijaos que nos sale 52,2, 2 por menos 393,5 y 2 por menos 285, ¿vale? Que por cierto, aquí me he equivocado porque aquí tendría que haber sido, ojo, aquí hay un error, fijaos que era menos 52,2, perdón, menos 52,2, ¿vale? Aquí ha habido otro fallo. Hoy ya veis que estoy fino, ¿vale? Momentito, menos 52,2, menos 2 por 393,5, menos 2 por 285,5, en realidad salía menos 1410,2. Ahora sí está bien. Es que habéis visto que era menos 52,2, menos incremento de H1. Se me ha olvidado este signo menos. Si yo comparo esta expresión que tengo aquí con esta que tengo aquí, fijaos lo que sale. 2 por menos 393,5. 2 por menos 393,5. 2 por menos 285,5. 2 por menos 285,5. Y ahora, menos por más es menos. Menos 52,2. Menos 52,2. Por lo tanto, el resultado es exactamente el mismo. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que utilizar directamente los valores de entalpía de formación es una técnica mucho más rápida que la otra. También es verdad que esta técnica no se puede utilizar siempre, sino solamente cuando los datos que tenemos son de entalpías de formación. Hay problemas en los que esta técnica no se puede usar. La ley de Hess sí se puede aplicar en cualquier problema de este tipo. Y nada, esto sería todo. Perdonad por los fallos que he ido teniendo, por las pequeñas equivocaciones a la hora de realizar el problema, pero en vez de editar el vídeo y hacer un problema perfecto, voy a dejar esta versión, incluyendo estos pequeños fallos que hemos ido viendo, porque me parece más natural. Es decir, me parece incluso más natural que veáis que cuando uno aborda un problema de este tipo tiene que estar muy atento, porque es muy fácil cometer pequeños fallos, ¿no? Como que se nos olvide un cambio de signo, o se nos olvide ajustar la reacción problema, que al principio se me olvidó. Y nada, espero que haya quedado claro. De todas maneras, en las clases ya sabéis que no nos conformamos con un solo ejemplo,
sino que nos dedicamos a hacer varios. Como último apunte, se me ocurre deciros también que en algunos, no siempre en los problemas tenemos que hallar la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación. A veces, en los problemas conocemos la entalpía de una reacción y nos dan todas las entalpías de formación menos una, que es la que tenemos que calcular. Pero bueno, el problema sería exactamente igual y lo único que cambiaría sería dónde está la incógnita y habría que despejarla. No tendría mayor importancia. Pues nada más, insisto, espero que el vídeo haya sido claro, aunque haya sido largo. Un saludo y hasta el próximo.